Tal vez vengan todavía algunos bienvenidos. Nosotros seguiremos ahora estudiando la palabra de Dios en este libro que es aparte de fascinante, porque yo lo veo también de esa manera así, que es el Evangelio de Mateo. Es un libro muy importante para poder entender nosotros quién es ese Mesías esperado, tanto por ellos en aquel tiempo, como ahora que representa a nosotros ese Mesías que vino y reina. Quiero que abran sus Biblias, por favor, ahí en Mateo. En Mateo capítulo 5, del 1 al 3. Ahora sí van a tener más oportunidad de encontrar Mateo capítulo 5, del 1 al 3. Quiero leerles los primeros 3 versículos, pero donde nos vamos a concentrar nosotros es en el versículo número 3, que es el mensaje de hoy. Dice Mateo capítulo 5, del 1 al 3, dice: cuando Jesús vio a las multitudes, subió al monte y después de sentarse, sus discípulos se acercaron a él. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, pues de ellos es el reino de los cielos. Y nos vamos a mantener en esta primera bienaventuranza que así se conoce como las bienaventuranzas. Hoy iniciamos con la primera, pero es el versículo 3, que es: bienaventurados los pobres en espíritu, pues de ellos es el reino de los cielos. Quiero que inclinen su rostro, vamos a hacer una pequeña oración. Padre, gracias Dios, porque tú nos has permitido llegar. Ayúdanos, Dios. Te necesitamos, Señor, que tu Espíritu Santo nos guíe, abra nuestro entendimiento, nos lleve hacia la verdad, Señor, y que podamos nosotros poder escuchar tu voz el día de hoy. Perdónanos nuestros pecados y que todos los que estamos aquí, Señor, que es mi deseo que todos podamos ser encontrados pobres en espíritu, como lo vamos a ver el día de hoy. Y si no, mi Dios, que podamos poder entender esto para poder ir y correr hacia ti, mi Jesús. Gracias por este tiempo. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Amén. Fíjense que hace algunos años, y esto me tocó a mí, no hace mucho, pero también ya hace algunos años, hubo algo que se hizo muy famoso entre todos los que estábamos en ese tiempo, en aquel tiempo, en asuntos de motivación o de encontrar la felicidad o encontrar el éxito. Y había un seminario que se llamaba el Seminario del Éxito o el seminario que es Camino al Éxito, en lo cual se compraba ese seminario o comprabas ese boleto para poder ir y asistir y que te dieran una charla en ese seminario. Bueno, el expositor ahí prometía enseñar cómo atraer riqueza, proyectar confianza y eliminar cualquier pensamiento de debilidad, y repetía constantemente esta frase: nunca te veas necesitado, decía él, proyecta que ya lo tienes todo. Y así como muchas veces hemos escuchado, no solamente en seminarios de motivación, sino también en muchas otras iglesias que también predican prosperidad, que tal vez que dicen algo muy parecido a esto: proyecta que ya lo tienes todo, reclámalo, proclámalo. Entonces en ese seminario la audiencia aplaudía cuando él decía todo esto. Muchos tomaban notas con entusiasmo. El mensaje era claro. Él lo que quería decirles a la audiencia es: la necesidad es vergonzosa, la autosuficiencia es poder, decía. Pero, quiero decirles, y hoy entramos, pero el reino de Dios funciona totalmente al revés del sistema del mundo. El mundo dice: proyecta fortaleza. Cristo dice: reconoce tu necesidad. Hoy muchos buscan verse fuertes, exitosos y autosuficientes. Incluso espiritualmente también buscan eso. Mientras el mundo huye de toda forma de pobreza, Cristo dice que la única pobreza que abre el reino es la espiritual. Y yo quiero hablarles un poquito de lo que pasó en 2 años con Martín Lutero,
Después de que Martín Lutero lo habían interrogado en una reunión que se le llamó la Dieta de Worms en los tiempos de la Reforma en el siglo XVI, y cuando él no se retractó, que el gobierno quería en ese entonces, los príncipes y los reyes de ese entonces, esto pasó en Alemania, querían que se retractara de lo que Martín Lutero estaba diciendo y no se retractó. Bueno, pues uno de los príncipes escondió a Martín Lutero porque lo iban a condenar y lo iban a declarar que fuera condenado a muerte. Incluso pues él ya sabía eso. Martín Lutero ya había dicho que no se iba a retractar de lo que él creía. Ya le estoy diciendo esta parte de la historia ya después de lo que pasó, porque creo que se las conté antes. Entonces, como él no se iba a retractar, él dijo, pues bueno, que Dios me ayude. Cuando él dijo estas palabras, dice, yo no puedo ir en contra de mi conciencia y ir en contra de lo que dicen las escrituras por yo quedar bien con el rey o con el reino, en ese tiempo el reino humano. Y un príncipe lo esconde en un castillo que era el castillo de Wartburg. Casi 2 años lo esconde allí, aislado del ruido público. Allí Martín Lutero tradujo el Nuevo Testamento al alemán, porque solamente la Biblia en ese entonces se leía en latín. Y él lo tradujo al alemán. En ese tiempo también a él le creció la barba, muchas cosas, en 2 años pasaron algunas cosas, pero ese funcionó como un retiro silencioso y eso cambió la vida espiritual de muchos cuando muchos ya pudieron leer el Nuevo Testamento en el idioma de ellos, al alemán. No fue en la plaza pública, sino en el retiro donde se dio la enseñanza que transformó al pueblo. En este caso, cuando Jesús sube al monte y les da estas bienaventuranzas a sus discípulos o les da estas enseñanzas, Jesús se aparta, sube al monte y enseña. La enseñanza que da forma al pueblo de Dios no nace del clamor de las masas, sino que Él después va y se sube, están las multitudes abajo, los discípulos se acercan a Él, sino que sale de la autoridad divina ejercida con intención. Y esta autoridad, estas enseñanzas salen de Jesús, no solamente porque tenía que decir algo, porque había una multitud, por decirlo así. El carácter se moldea en la cercanía al maestro, no en la multitud. Tu carácter, el tuyo y el mío, se va a moldear siempre y cuando nosotros estemos cada día más cerca a Cristo. Dios forma a su pueblo no en el ruido de la multitud, sino bajo la autoridad de su palabra. Y así forma a su pueblo. En estos 2 capítulos que estaremos nosotros estudiando en estas semanas, que son del capítulo 5 al 7, que es el Sermón del Monte, Jesús no está dando un camino de salvación por obras, sino describiendo el carácter de los ciudadanos del reino. Yo te enseño esto porque ya estás en el reino, porque ya eres ciudadano del reino. Entonces compórtate así porque ya estás en el reino. No hagas esto para que quieras entrar. Esa no fue la predicación de Jesús. Las bienaventuranzas no dicen cómo llegar a ser salvo, sino cómo luce una persona que ya ha sido alcanzada por la gracia del Rey. A partir de hoy veremos nosotros características de la gente bienaventurada y espero que tú y yo, al estar escuchando aquí, nosotros nos vemos en estas bienaventuranzas, que nosotros somos bienaventurados, que para nosotros representan las gracias principales del cristianismo. Y tú y yo, ojalá que veamos estas gracias propias en nuestras vidas. Son 8 bienaventuranzas que están aquí. Los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Los que lloran son bienaventurados, porque ellos serán consolados. Los humildes también son bienaventurados. Los que tienen hambre y sed de justicia. Los misericordiosos también son bienaventurados. Los de limpio corazón son bienaventurados. Los que procuran la paz son bienaventurados. Y los que han sido perseguidos por causa de la justicia también son bienaventurados. Eso los vemos en los próximos versículos. Pero vamos nosotros a hoy, al número 3, al versículo número 3, que es la primera bienaventuranza. Bienaventurados los pobres en espíritu, pues de ellos es el reino de los cielos.
Esto es fundamental. Esta bienaventuranza es fundamental. ¿Por qué? Porque es la puerta de entrada a todas las demás. Define la actitud espiritual básica del verdadero creyente. ¿Por qué les digo esto? Porque si nosotros no tenemos esta primera, no somos bienaventurados los pobres en espíritu, pues tampoco van a ser bienaventurados los que lloran. Los que lloran no van a ser bienaventurados si no son pobres en espíritu. Los humildes no van a ser bienaventurados si no son pobres en espíritu. Los que tienen hambre y sed de justicia no son bienaventurados si no son pobres en espíritu. Los misericordiosos, los de limpio corazón, los que procuran la paz, no van a ser bienaventurados si no son pobres en espíritu. Los que han sido perseguidos por causa de la justicia, no van a ser bienaventurados si no son pobres en espíritu. Es la puerta que abre a todas las demás bienaventuranzas. Esto dijo este predicador, Martin Lloyd-Jones. No sé si lo han escuchado, este predicador. Fue un predicador casi contemporáneo de nosotros, murió en el siglo pasado, en el reino de Gales, en el Reino Unido. Y él dijo esto: esta bienaventuranza es la más importante de todas. Sin ella, las demás son imposibles. Quiero decirte que este sermón o este mensaje nos muestra que la humildad espiritual no es un signo de debilidad, sino el primer paso hacia una vida rica y fe y gracia. Solo aquellos que se ven a sí mismos como necesitados pueden verdaderamente experimentar el amor y la misericordia de Dios. Si tú y yo nos vemos como necesitados de Dios o de esa gracia, entonces solamente así vamos a poder experimentar ese amor y esa misericordia de Dios. Si tú no te ves como necesitado, no vas a necesitar de esa gracia. Si tú no te ves como necesitado, ¿para qué ocupas salvación? ¿Para qué necesitas a Dios? ¿Para qué necesitas tú misericordia? Entonces vamos nosotros al número 1, a nuestro punto número 1, que veremos el día de hoy, y es la condición espiritual del ciudadano del reino. Ya es una condición espiritual del ciudadano del reino. Y si otra vez nosotros vamos al versículo 3, que dice: bienaventurados los pobres en espíritu, y es lo que vamos a platicar el día de hoy, a hablar, a estudiar, ¿qué es pobres en espíritu? Pues de ellos es el reino de los cielos. Ya te pertenece, ya eres pobre en espíritu, te pertenece. La primera bienaventuranza identifica el punto donde comienza toda obra espiritual en la vida del hombre. Un reconocimiento de la pobreza de nuestra propia condición. Reconoces tu propia pobreza. Mientras que allá afuera el mundo, y yo les platicaba acerca de este tipo de seminarios, y quiero decirles que el ser humano por naturaleza, o hay algo existencial que nos empuja a nosotros a ser felices, a buscar algo mejor, a buscar el bienestar, a no sufrir. Ya lo traemos. Y buscamos eso y estamos busque y busque. Pero a diferencia de lo que el mundo dice, hay una pobreza que si tú te crees pobre y entiendes esa pobreza que tú tienes, tú vas a poder heredar un reino que aquellos no lo van a poder tener. Y lo vas a poder heredar. Un reconocimiento de la pobreza de nuestra propia condición es lo que por ahí se empieza. Ahí debemos de comenzar nosotros. ¿Cuál es mi condición yo ante Dios? ¿Estoy pobre? ¿Estoy siendo pobre? ¿Me encuentro pobre ante un Dios todopoderoso, el creador del cielo y de la tierra? ¿Quién soy yo ante Él? ¿Qué he hecho yo? ¿Qué he ofendido? ¿Te encuentras pobre? Vas a encontrar, entonces vas a poder obtener heredar ese reino de Dios. Si tú corres hacia Cristo y tú reconoces esa pobreza. Mientras que tú te creas rico y que tienes todo, no vas a buscar. Este pasaje nos enseña que para recibir la gracia de Dios y las bendiciones del reino de los cielos debemos aceptar nuestra incapacidad y necesidad de Él. Por eso la Biblia nos habla acerca, y esto lo vemos en Romanos capítulo 1, donde dice que nadie busca a Dios, ni siquiera uno.
No hay ningún justo. No hay quien entienda. No hay quien vaya y corra a Dios. Si no es que Dios, o sea, va hacia ti, te trae, te hace entender. Y tú también que puedas entender esa necesidad de que ocupas ese Salvador y te encuentras pobre delante de Él, entonces tú empiezas allí a caminar en ese reino por fe, en ese reino a querer tú decir, ayúdame porque soy pobre, ayúdame porque soy incapaz de poder ir hacia ti. En nuestras luchas diarias, al reconocer nuestra bancarrota espiritual, encontramos un camino hacia la paz y la restauración a través de esa gracia. En todo este sermón del monte, que estamos viendo solamente una bienaventuranza, Cristo quiere llevar a sus oyentes a pensar en este aspecto de la vida que los de afuera no ven. Y Él se va a sus discípulos y les está hablando acerca de cómo deben de vivir, que los de afuera no lo ven, pero que tienen trascendencia eterna. Les está hablando acerca de la vida interior, lo secreto del Espíritu, que solamente el Señor conoce con intimidad. Vamos a ver qué es pobres, esta palabra. Y en griego es tochos, que significa mendigo, totalmente dependiente, alguien sin recursos propios, pobres. Y no es pobreza material en sí, sino indigencia absoluta. No sé si ustedes han escuchado aquí acerca, creo que en todos los lugares, acerca de los indigentes, de los limoneros, de los hobos, como los conozcamos. Bueno, ellos tienen, en sí esta palabra podría tener sentido para ellos en un sentido de que, pero lo de ellos es material y se enfocan en esa parte material. ¿Por qué? Porque ellos están totalmente dependientes de alguien, dependen de alguien más. No tienen recursos propios. Pero esta pobreza nos está diciendo que no es material en sí, sino una indigencia absoluta. O sea, yo no puedo con mi pobreza es espiritual y soy incapaz de ir hacia ti. Falta de medios para sustentarse. Pero cuando a esta pobreza se le agrega pobreza en espíritu, indica esto. Porque aquí estamos viendo pobres, pero se le agrega en espíritu, que es la palabra en griego que es neumatit, indica la esfera interior, la condición del alma delante de Dios. Y espíritu, la palabra en griego, de ahí viene la palabra que nosotros conocemos neumático. De ahí viene. O llanta, ¿cómo le conoce usted a la llanta del carro, la goma, el neumático? De ahí viene. Porque todo empieza en el Génesis, cuando dice que Dios, para darle la vida a Adán, cuando lo empieza a crear, lo hace del barro y lo crea, le dice la Biblia que le da un soplo, dice, y le sopla espíritu, le da un espíritu. Ahí viene la palabra neumática, ahí viene la palabra esta, porque es un soplo. Por eso nosotros en nuestras llantas o los neumáticos también necesitan aire, al menos hasta ahorita. Ya inventarán algo más, no sé qué inventen, la situación va diferente, pero hasta ahorita también necesitan aire también para poder funcionar como debe de ser el diseño original de ese neumático o de esa llanta. Nosotros también es un soplo, pero es de espíritu. Indica una esfera interior, la condición del alma delante de Dios. Entonces, si ya vemos pobre en espíritu, entonces tú ya estás siendo pobre, pero en tu interior, tu alma está perdida. Jesús no está hablando de humildad que el mundo conoce. Jesús no está hablando de esa humildad, que esa humildad es superficial, es la externa. El mundo podrá decirte que es baja autoestima o debilidad emocional, sino Jesús dice que es de reconocer la bancarrota espiritual delante de Dios. Eres incapaz de ir a Dios. De eso está hablando Jesús. ¿Qué dice la Biblia de ser pobres en espíritu? Primero, la Biblia nos dice, cuando dice que somos pobres en espíritu, es reconocer que no tenemos justicia propia. Y esto nos lo dice Isaías.
No tenemos justicia propia. Isaías 64:6 dice, todos nosotros somos como el inmundo y como trapo de inmundicia todas nuestras obras justas. Y todos nos marchitamos como una hoja y nuestras iniquidades como el viento nos arrastran. Bueno, dice que así somos. Ahora déjame decirte algo, que cuando ya estás en Cristo, porque aquí dice que como trapo de inmundicia son todas nuestras obras justas. Lo mejorcito que tú tienes, que tú y yo tenemos, o sea, puede ser como trapo de inmundicia, porque muchas de ellas están bañadas de pecado. Pero en Cristo, esas obras justas, esas obras buenas, no están bañadas de pecado. En Cristo ya han sido cambiadas. Porque si tú estás en Cristo, entonces tú vas a hacer eso para la gloria de Él, no para lo tuyo. Pero si no estás en Cristo, si no estás en Dios, entonces lo mejorcito que hagas, eso sí, lo mejorcito que hagas, dice, todas nuestras obras justas están como trapo de inmundicia. Ahora, ¿qué más dice la Biblia acerca de que somos pobres en espíritu? Confesar nuestra incapacidad moral y espiritual. Mira lo que dice Romanos 3, 10 al 12. Como está escrito, algo que yo les había mencionado antes. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos se han desviado. A una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Es que no hay. Sin Dios, ¿quién está haciendo esto? Sin Cristo, ¿quién está haciendo esto? No hay, no hay. Entonces, eso es lo que la Biblia nos dice acerca de que somos pobres en espíritu. ¿Qué otra cosa nos dice la Biblia que somos pobres en espíritu? Es depender totalmente de la gracia soberana de Dios. Si no dependes, bueno, tienes que ser pobre en espíritu para que puedas tú depender de esa gracia soberana. Y mira lo que nos dice Apocalipsis 3:17. Porque dices, este es un mensaje dado a una de las iglesias, de las 7 iglesias de Asia. Esta es a la iglesia que estaba en la Odisea. Y dice, porque dices, soy rico, decían ellos, me he enriquecido y de nada tengo necesidad. Y luego le responde, en este caso el ángel dice, no sabes que eres un miserable y digno de lástima, y pobre, ciego y desnudo. Pero piensa que es rico. Y así están muchos, o así estábamos muchos. Porque pensamos que tenemos todo, pensamos que estamos bien, tenemos todo, no me hace falta nada, soy rico, me he enriquecido, no tengo nada, no tengo necesidad de nada. Pero Dios te dice, y Dios nos hace ver, y Jesucristo quería darles a entender eso a sus discípulos cuando les decía que son bienaventurados todos aquellos que son pobres en espíritu. Les estaba diciendo, es que en realidad el que dice tener todo eso y que no tiene necesidad, es un miserable y digno de lástima, es un pobre ciego y está desnudo. Quiero seguirles hablando acerca de este reformador, Martín Lutero, del que yo les traje algo de historia, en el siglo XVI, que fue uno de los reformadores de la Reforma protestante. Antes de la Reforma, Lutero era un monje ejemplar. Él ayunaba, hacía penitencias, confesiones interminables. Se confesionaba todo el día, casi todo el día. Incluso cuando salía de confesarse, ya regresaba en unos minutos porque ya se acordaba de otro pecado. Así estaba Martín Lutero. Sin embargo, él mismo confesó que odiaba la justicia de Dios. Fíjense, porque lo veía como un estándar imposible de alcanzar. Él dijo, es que la justicia de Dios, ¿quién la va a alcanzar? ¿Quién puede alcanzar? Estaba casi parecido a lo que los fariseos estaban viviendo acerca de que tenían que cumplir la ley. ¿Quién la cumple? Inalcanzable. Y veía así Martín Lutero, entonces la justicia de Dios, ¿quién la va a alcanzar? No podemos, ni estando en un monasterio, o yéndote allá a separar, incluso si fueras un monje y te separas de todo lo que es la parte de la ciudad, de la comunidad, aún así ni la alcanzas. Con tus pensamientos que estás teniendo y todo eso, no alcanzas. Y él expresó y confiesa, llegué a odiar eso. Todo cambió
cuando comprendió que la justicia de Dios no era algo que él podía producir, sino algo que Dios otorgaba gratuitamente en Cristo. En ese momento Lutero reconoció su bancarrota espiritual, no tenía nada que ofrecer a Dios, ni siquiera su disciplina religiosa, porque era muy disciplinado religiosamente. Era de cumplir. Incluso cuando pecaba y decía, pues ya me fui a confesar y volví a pecar, él incluso se castigaba y se sangraba, se golpeaba. Pero no fue cuando lee, teniendo un estudio acerca de los romanos, lee Romanos 1:17 que dice que la justicia es en Cristo Jesús, el justo por la fe vivirá. Entonces no es algo que él tenía que producir o que alcanzar, era Cristo el que la otorgaba por medio que era por gracia, por medio de la fe, así como dice Efesios. Lutero no entró al reino cuando se volvió más moral, sino cuando dejó de confiar en su moralidad. Ahí fue cuando Lutero entra al reino. Dejar de confiar en nuestra moralidad, en decir, entonces tengo que portarme bien para entrar. Yo no estoy diciendo que se porte mal. No, vamos a hacer obras. Vamos a hacer obras de justicia, vamos a hacer, por eso también una de las bienaventuranzas son aquellos que procuran la paz, los misericordiosos, los que lloran. O sea, ahí vienen más bienaventuranzas, pero si confías tú en tu moralidad para entrar, ahí es donde está mal. No vas a poder, no vas a alcanzar. Y Martín Lutero termina diciendo esto: el pobre en espíritu es quien reconoce que no puede salvarse por sí mismo. Entonces, ¿quiénes son esos que dice Jesús en el monte? En esta primera bienaventuranza, que bienaventurados son los pobres en espíritu, él dice, son todos aquellos que reconocen que no pueden salvarse a sí mismos. Esos son los pobres en espíritu. Lutero conecta esta bienaventuranza directamente con la justificación por la fe sola. Pobreza de espíritu, quiero aclararles algo, no se refiere exclusivamente a la experiencia que eventualmente nos conduce a la conversión. Más bien es una condición a la cual periódicamente nos llevará de nuevo a Dios y otra vez a Dios y otra vez a Dios y otra vez a Dios. Pobreza en espíritu es eso que te lleva a Dios. Porque tú dices, no me puedo salvar a mí mismo, entonces necesito a Cristo y voy a Cristo. Y no es una sola vez. No es una sola vez como diciendo, ok, es que necesito a Cristo para salvación y ya nunca vas a Cristo. No, todos los días vas a Cristo. Todos los días te sientes con esa bancarrota espiritual y vas y corres. Un mendigo o un pordiosero, o como lo conozcan, limosnero, no negocia con aquellos que le quieren dar o le están dando. No presume, no exige. Al menos la mayoría, ¿verdad? Él solamente extiende la mano. Así se acerca el verdadero creyente a Dios, sin méritos, sin excusas, sin reclamos, solamente recibes. Se recibe, la gracia se recibe. Y tú, sin ningún tipo de excusas, ni reclamos, y sin méritos tuyos. Así es un mendigo, así es, solamente está allí. Y no va a negociar con las personas que le están dando. O sea, no va a decir, oye, pues mejor dame aquello en vez de esto. No. La gente te va a dar, o la gente le va a dar eso. Y aquella persona, también, agradecida. Bueno, debería, ¿verdad? Debería. ¿Cómo te acercas tú a Dios? ¿Te acercas a Dios confiando en tu desempeño espiritual? ¿Dependes diariamente de la gracia o de tu disciplina? ¿Dependes de la gracia de Cristo o de tu disciplina que tú estás queriendo tener? ¿Reconoces tu necesidad constantemente de Cristo? ¿Qué es lo que debemos hacer entonces? Bueno, primero quiero decirte que abandona cualquier forma de orgullo espiritual. Mira lo que dice Isaías 66:2. Todo esto lo hizo mi mano, y así todas estas cosas llegaron a ser, declara el Señor, pero a este miraré. ¿A quién? Al que es humilde y contrito de espíritu y que tiembla ante mi palabra. A ese va a ver Dios.
Por eso, mis hermanos, o sea, hay muchos versículos, y ahorita voy a traer algunos versículos que nosotros debemos de mirar a Dios. Sí, vamos a voltear a Cristo, vamos a mirar a Cristo, pero que Dios nos mire así. Que Dios, cuando voltee y nos mire, si Él se digna voltear hacia nosotros, que nos vea en humildad, en contrito de espíritu, o sea, pobre en espíritu, y que tiembla ante su palabra de Él. Que así nos vea. ¿Qué otra cosa tenemos que hacer? Ora con dependencia genuina. Mira lo que dice Salmo 51:7. Los sacrificios de Dios son el espíritu contrito. Otra vez el pobre en espíritu. Y luego dice, al corazón contrito y humillado, oh Dios, no despreciarás. Este es un salmo de David. También que lo escribe después de que pecó y se arrepintió cuando pecó con Betsabé. Dice, al corazón contrito y humillado, a ese pobre en espíritu, no vas a despreciar. Que así nos vea Dios a nosotros. Mira lo que dice Lucas. Lucas 18:13-14. Dice, pero el recaudador de impuestos de pie y a cierta distancia no quería ni siquiera alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, ten misericordia de mí, pecador. Les digo que éste descendió a su casa justificado, pero aquel no. Porque todo el que se engrandece será humillado, pero el que se humilla será engrandecido. Él oraba así, pero en esta misma historia está el otro, el fariseo, que oraba diferente. Oraba para que todos lo vieran en las plazas. Y incluso cuando él oraba decía, Señor, gracias porque no soy como aquel. Así estaba orando. Oh, el fariseo. Entonces, gracias porque no soy como ese publicano. Mientras que el publicano, dice aquí Lucas, dice de pie y a cierta distancia, no quería ni siquiera alzar los ojos al cielo porque le daba vergüenza, sino que golpeaba el pecho diciendo, Dios, ten misericordia de mí que soy pecador. La diferencia. Entonces, ¿qué más tenemos que hacer? Vive consciente de tu necesidad diaria del Evangelio. Tú tienes necesidad diaria del Evangelio. El Evangelio no solamente fue escrito para aquellas personas que tú y yo tal vez alguna vez fuimos salvos o alguien nos predicó el Evangelio y ya se acabó. No, todos los días tienes una necesidad del Evangelio. Lo que pasó en la cruz del Calvario todos los días lo tenemos que recordar, porque todos los días tenemos que hacer algo de lo que sucedió allí para pedir perdón, arrepentirnos y que Él nos ayude. Mira lo que dice el Salmo 34. El Salmo 34:18. Cercano está el Señor a los quebrantados de corazón y salva a los abatidos de espíritu. Entonces, vive conscientemente tu necesidad diaria del Evangelio. La verdadera bendición y herencia del reino de los cielos pertenecen a aquellos que son humildes y reconocen su dependencia total de Dios. ¿Okay? Y esto nos lleva al punto número 2. La gracia declarativa del rey. ¿Cuál es esa gracia que él declara? Dice, bienaventurado. Te dices con esa palabra, bienaventurado. Y ahorita vamos a ver qué dice el Señor Jesús o qué trató de decir con esta palabra bienaventurado. No sé si ustedes sepan qué quiere decir bienaventurado. He escuchado alguna vez que es doblemente bendecido. Bueno, pues va más allá todavía de eso. Y mira lo que dice Jesucristo en la primera bienaventuranza. Dice bienaventurados, y con eso inicia, los pobres en espíritu. Ya vimos la pobreza de espíritu, pero ¿por qué te declara que eres bienaventurado? Vimos que reconocer pobreza, nuestra pobreza espiritual, es el primer paso hacia una relación auténtica con el Creador, donde entendemos que sin Él estamos vacíos y perdidos. Eso es lo que estuvimos platicando. Sin Él estamos vacíos y perdidos. Y es por eso que somos bienaventurados, porque estamos en Él, o porque estamos en el reino. Pero ¿qué quiere decir esta palabra? Bienaventurados. En griego es makarioi, que significa favorecidos por Dios, aprobados por Él. No describe emoción, sino estatus espiritual. Por eso es bienaventurado. Y esta palabra la encontramos aquí. Y se fijan que tal vez el mundo intentara copiar esta palabra.
intentara copiar esta palabra, porque eres favorecido, porque te va bien, porque las cosas te están saliendo como tú estás planeando, como tú quieres. Pero esta palabra está en la Biblia, esta palabra la dijo Jesús. O sea, ¿por qué? Porque es favorecido, eres favorecido, pero por Dios. Eres aprobado, o lo que te está pasando es aprobado por Él. Por eso es que cuando Dios nos bendice, por eso es que cuando Dios nos da a nosotros y Dios lo aprueba, somos bienaventurados. Mientras que tal vez nosotros estamos luchando por muchas otras cosas que Dios no lo aprueba, que no viene de Dios, y ahí no somos bienaventurados. Porque no describe emoción, te dice un estatus espiritual. Oh, tú estás acá. Porque lo que te está sucediendo y tu carácter, lo que estás viviendo, entonces tú estás en este lado, estás en el reino. Te está dando un estatus espiritual. Eres bienaventurado. No estás con aquel que de alguna manera le está yendo bien. La palabra bienaventurado no hace referencia a un estado emocional. Describe mucho más que la felicidad. Y yo les había dicho que nosotros, por ende, o intrínseco, nosotros buscamos felicidad. Buscamos felicidad. Ok, esto va más allá. En el estado de plenitud que ha alcanzado aquella persona que ha sido tocada por Dios, el Señor trae consigo vida y vida en abundancia. Poseerla es ser bienaventurado. Jesús declara bendición no por lo que somos, sino por la gracia que Dios te concede y te da. La diferencia. Y es cuando Jesús declara bendición, no porque por lo que tú y yo hemos hecho o nos merecemos o tenemos méritos para alcanzarla, no, sino por la gracia que Dios te concede que tengas y Él te da. ¿Qué dice la Biblia respecto a esto, acerca de la palabra bienaventurado o bienaventuranza? Es una declaración soberana. Eso te lo dice Jesús. Esto es una declaración soberana, no un premio ganado. No es que te lo ganaste. Eso es diferente, ¿eh? Cuando, por ejemplo, tú y yo tenemos un premio porque hicimos algo para obtenerlo y lo logramos. Ese es un premio. Ya te lo ganaste. No, esta es una declaración soberana. Contradice la lógica del mundo, la bienaventuranza. Revela que la gracia precede a la transformación. Primero está la gracia, después viene la transformación. Dios te está dando esto. Tú eres un pobre en espíritu, estás reconociendo tu pobreza, Dios te dice bienaventurado, o sea, te lo está dando. No porque eres rico, sino porque tú estás viendo tu condición de pobreza espiritual. Mira lo que dice Efesios. Efesios 1, 3 y 4. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Dice el 4, porque Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él, en amor. Entonces la gracia precede, lo que yo les había dicho ahorita, a la transformación. Esto está desde antes, esto está desde la fundación del mundo. Mira lo que dice Romanos 4, 5. Aquí está Efesios 1, 3 y 4, por los que están apuntando, y Romanos 4, 5. Dice, pero al que no trabaja, pero cree en aquel que justifica al impío, su fe le cuenta por justicia. ¿Se fijan lo que yo les he dicho? No es un premio ganado, porque si ya trabajaste o hiciste todo por ganarte el premio, ya te lo ganaste, ya nomás te lo están dando. O como aquel que trabaja, cuando ya se acabó la semana, ¿tú ya esperas el cheque? O la quincena, ¿no? Si, ya esperas el cheque. ¿Por qué? Porque ya trabajaste. Ya no es que, no es que te está dando gracia. No. Ya lo hiciste, ya trabajaste. Ya hiciste méritos. Ya te lo ganaste. Esto es diferente.
Este es el que no trabaja, pero cree en aquel que justifica al impío, su fe le cuenta por justicia. Tú no hiciste eso. Dios te lo está dando. No fue por tus méritos. Mira lo que dice Efesios 2, 8 y 9. ¿Por qué somos salvos? Por gracia, dice, porque por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe. Y esto no procede de ustedes, procede de ustedes, sino que es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. ¿Qué obra tuviste que hacer para ser salvo? No es por obras. Es por pura gracia, por medio de la fe. Ahora en Cristo, o sea, es por medio de la fe en Cristo Jesús. Tú confías en Cristo. Tú te arrepientes de tus pecados. Claro, si vamos a esa parte de la salvación, bueno, pues la salvación es, los elementos de la salvación es arrepentimiento y fe. Okay, sí, ahí van. Pero Dios te la dio. Incluso la fe, aquí en Efesios, ni siquiera es de nosotros. Dios te la dio para creer. Porque si vemos en Gálatas el fruto del Espíritu, ahí está la fe también. Es amor, gozo, paz, fe. Ni siquiera la fe para creer tenemos. ¿Sabes cuál es la única fe que tú y yo tenemos? Sin Cristo, sin Dios. La fe universal, o que le llaman general. Esa fe que tú y yo tenemos de que si nosotros queremos ir a nuestro país a viajar, tomamos un avión y tenemos fe en que no se va a caer. Nos subimos y tenemos fe que vamos a ver allá al familiar y vamos a regresar. Esa es la fe. Cuando tú y yo vamos a un restaurante, tenemos fe que esa comida está bien. Mira, tú no te vas a subir a un avión si tú no tienes fe. Tú no te vas a comer esa comida si tú no tienes fe en esa fe general. Si estás desconfiando, no lo haces. ¿Verdad? Quiero platicarte acerca de una ilustración, una historia de un juez que se vivió, esto se platica, se cuenta la historia de un juez que vivió hace años en una pequeña comunidad aquí en Estados Unidos, donde un hombre fue llevado ante un tribunal municipal por una infracción que no podía pagar. Este hombre fue llevado a ese tribunal por una falta, una infracción que él no podía pagar. Era claramente culpable, él era culpable. La ley exigía una multa que él no tenía manera de cubrir. El juez escuchó el caso, revisó la evidencia y declaró, y esto dijo, la ley, este juez dijo, la ley es clara, usted es culpable. Pues evidentemente era culpable. Golpeó su martillo, el juez que su martillito ahí, golpeó su martillo y pronunció la sentencia y dice, la multa debe de pagarse. Entonces el acusado baja la cabeza, dice, el acusado baja la cabeza, sabía que no tenía los recursos para cubrir y pagar esa multa, entonces pasó lo inesperado. Esta es una historia, miren. El juez se quita la toga, lo que es esa cosa así negra, se quita la toga, cuando él ya baja de su estrado, saca su billetera el juez y pagó personalmente la multa y la paga. Entonces luego se sienta el juez, se pone la toga y luego dice, la justicia ha sido satisfecha. O sea, porque se tenía que pagar esa multa. Y dice, la justicia ha sido satisfecha. El hombre salió libre, no porque fuera inocente. El hombre era culpable, sino porque alguien pagó su deuda. Así entra el pobre en espíritu al reino sin méritos, pero con una deuda satisfecha por Cristo. Ahora tú y yo nos vemos ante una deuda. Esa deuda que tú y yo debemos ante Dios, no podemos pagarla ni con nuestra propia vida. O sea, vamos a ser condenados si terminamos siendo culpables por esa deuda y sin pagarla. Pero en Cristo hay gracia. Pero en Cristo, si tú y yo creemos en aquel que ya lo hizo en la cruz del Calvario, y lo creo, y que resucitó al tercer día,
y que es el que perdona mis pecados, y yo pongo mi confianza en Él, me arrepiento de mis pecados, entonces Él pagó. No porque tú y yo fuéramos inocentes y creemos. Y vamos a ser libres, o yo voy a ser libre, no porque yo salí inocente, no, yo era culpable y toda la evidencia era de que yo era culpable, sino que estoy libre porque alguien pagó la deuda por mí. Eso es gracia. Mira lo que dice Tito. Tito 3:5. Él nos salvó, dice, no por las obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia, por medio del lavamiento de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo. Somos salvos, no por alguna obra de justicia que tú y yo hubiéramos hecho, sino conforme a la misericordia de Él, por medio del lavamiento de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo. Por eso somos salvos. Entonces, pobreza espiritual no significa debilidad, sino verdadera fortaleza al abrazar nuestra necesidad de Dios. Mucha gente lucha por parecer fuerte e independiente, pero solo los que reconocen su necesidad pueden experimentar la plenitud del reino. Al dejar de lado el orgullo, encontramos una vida llena de propósito y amor bajo la guía de Cristo. Tienes que dejar ese lado del orgullo. Hay que dejarlo. Si no dejas esa parte del orgullo, y mira, por eso el orgullo fue incluso me atrevo a decir que hasta del primer pecado que pasa, lo que es el orgullo. Y me voy a ir más atrás que Adán y Eva. Y te voy a dar la historia, pero el pecado de Adán y Eva fue el orgullo. Adán y Eva tenían todo por ser obedientes. Estaban en el paraíso, no estaban en el desierto. ¿Se acuerdan cuando prediqué acerca de la tentación de Jesús? Cuando Jesús fue tentado en el desierto y tenía hambre. Y había fieras también ahí en el desierto. Incluso había todas las circunstancias estaban como para pecar. Jesús no pecó. Ok, en el Edén, Adán estaba en el paraíso, tenía todo. No le hacía falta nada. Tenía todo, sin embargo, él desobedeció y pecó. Pero ¿cuál fue ese pecado? El orgullo. Porque entonces llega Satanás en forma de serpiente, engaña a Eva y le dice que si entonces ustedes desobedecen a Dios, que no le creen tanto a Dios, le estoy diciendo mis palabras, que no le crean a Dios, que no es cierto de que van a morir, que si comen ese fruto, ustedes van a vivir, les dice el diablo. Dice, incluso, Dios no quiere porque si la comen, ustedes van a ser igual que Dios. Entonces ahí está el orgullo. Oh, entonces vamos a ser igual. Y la comen. Y resulta que ¿cuándo iba a ser igual? ¿Cuándo vamos a ser igual que Dios? ¿No? Entonces ya viene el castigo allí. Ya viene. Entonces, eso de querer ser igual que Dios o ponernos a la altura de Dios es orgullo. Pensar que nosotros conocemos más que Dios por su palabra y no vamos hacia su palabra y no vamos, no queremos aprender. ¿Por qué? Porque lo que yo estoy haciendo es correcto. Eso es orgullo, pensando que yo lo que estoy haciendo es correcto y voy en contra de lo que dice la Biblia. Eso es orgullo. ¿A poco vas a saber más que Dios? Si Dios dice esto, deja el orgullo. Y yo te dije que iba a ir más allá, todavía más atrás, que el Edén, con el propio Satanás, cuando fue expulsado. O sea, fue expulsado ¿por qué? Porque quería ser igual que Dios. Quería ser igual que Dios. Orgullo también. Entonces lo expulsa. Y a muchos también, a muchos otros ángeles caídos que cayeron en pecado, también los expulsa. Entonces, tú y yo vamos a estar luchando, aunque estemos en Cristo, por ese pecado del orgullo o algo que queda de eso del orgullo. No seas orgullosa, no seas orgulloso. Y ustedes me van a decir a mí, no sea orgulloso también, no seamos orgullosos. Ahora nosotros podemos ir y sí pedir perdón porque vamos a estar luchando con el orgullo. Vamos a tener algo en la que tenemos que estar luchando.
Que Dios nos siga perdonando. Por eso hay que ir todos los días a Cristo. Por eso todos los días hay que recordarnos lo que pasó en la cruz del Calvario, para que Él nos perdone. Porque nos levantamos otro día y estamos todavía un poquito así medio, caray, pues con el orgullo, ¿verdad? Luchando. Ahora, la pregunta que te hagas tú y yo: ¿encuentro mi gozo en la aprobación de Dios o en las de las personas? ¿Estás buscando la aprobación de Dios por lo que tú haces o estás queriendo que Dios te apruebe a ti? ¿Descansas en la gracia o vives intentando merecerla? Yo quiero decirte que vive entonces desde la identidad que Dios dice quién eres. No vivas en la identidad que el mundo dice quién eres. O no vivas tú en la identidad que piensas tú que quién eres. No vivas así. Vive en la identidad que Dios te dice quién eres. Dios te dice que debes ser pobre en espíritu. Dios te dice que tienes que ser humilde. Dios te dice que tienes que ser, ahí vienen todas las bienaventuranzas. Cuando ya estás en Cristo te dice que eres real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, que eres embajador de Cristo. Vive en la identidad de quién dice Dios que eres. No digas, es que yo pienso que yo soy esto. Es que la gente allá afuera o el mundo dice que yo soy esto. No. Predica el evangelio a tu propia vida y a tu corazón. Predica el evangelio todos los días a tu propia vida y a tu corazón. Rechaza el legalismo y la autosuficiencia. Recházalo. ¿Qué es eso? De que tú lo puedes todo, que tú estás bien, que no necesitas nada, que me voy a ganar aquello, voy a hacer esto y me gano aquello. Eso es legalismo también. Entonces hagamos eso. Y que Dios nos encuentre a nosotros pobres en espíritu. Porque eso nos va a hacer que entremos al reino. Bueno, ya estamos en el reino. Eso nos va a hacer que nosotros encontremos propósito en el reino. Cuando ya estamos en el reino y somos pobres en espíritu, para que las demás bienaventuranzas que ya se vienen, podamos nosotros vivirlas y ser bienaventurados, porque ya somos pobres en espíritu. Amén. Incline su rostro, por favor, vamos a orar. Padre, gracias Dios por este tiempo. Gracias porque has sido muy bueno para con nosotros. Señor, perdónanos, mi Dios. Porque aquí, como vemos, Señor, de lo que pasó en ese día, en ese entonces, ahí en el Sermón del Monte, cuando tú les predicas, primeramente, Señor, estaba la multitud, tú subes al monte, los discípulos se acercan y tú les enseñas, porque están allí en el reino, vivan así. Señor, que nosotros podamos entender esto, pero que nosotros seamos encontrados, Señor, pobres en espíritu, para poder ser bienaventurados, no solo en la primera bienaventuranza, sino que en las que vienen también. Señor, ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Padre, y perdónanos ese pecado tal vez de mucho orgullo, o demasiado orgullo, o ese pecado del orgullo. Y ayúdanos a poder, Señor, abrazar, Señor, que somos nosotros salvos por pura gracia, por tu pura misericordia. Y Padre, que lo que a mí me queda, Señor, es solamente extender la mano y recibir tu gracia, tu misericordia, y decirte gracias, Dios. Porque yo no hice nada, Señor, para poder merecer todo esto. En realidad lo único que puse fue mi pecado. Pero perdónanos, Dios, y ayúdanos. Y que los que estemos aquí, Señor, seamos encontrados, Señor, pobres en espíritu, Señor. Guíanos y ayúdanos, Señor, en lo que resta de la semana, Señor. Te necesitamos. Todo esto te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.